Deciros que estamos muy contentas de estar aquí y presentaros la mesa que se llama Relatos de convivencia de lo traumático, zonas comunes en clínica, profesionales e instituciones. Nuestro grupo de trabajo de todos estos meses ha estado compuesto por Mar Soler, Laura Broco, yo y los ponentes que ahora os iré presentando y contando sus distintos recorridos, que son muy interesantes y complementarios. En estos meses hemos celebrado 4 reuniones que nos han resultado muy agradables y provechosas y hemos podido reflexionar e ir dando forma al tema de la mesa, que nos parece muy relevante en nuestro quehacer clínico. El objetivo era poder tener una visión desde distintos ángulos del abordaje del trauma en salud mental, pero poco a poco nos hemos ido dando cuenta, a lo largo de las conversaciones, que el trauma es también un emergente social de nuestros días. El ánimo de esta mesa es tejer estos relatos que a menudo nos contamos aislados e incluso enfrentados, cogiendo el testigo de la tarea de responsabilidad profesional de generar y mantener espacios relacionales de buenos tratos. Y empezamos ya con las ponencias. Vamos a ir como de lo individual, ¿no? de lo más pequeñito a lo más grande. Y empieza Nuria Rivas Fito a hablarnos de su ponencia Convivir con el trauma. Nuria es psiquiatra, psicoterapeuta en trauma y trastornos de personalidad, con formación en MDR y terapia focalizada en la transferencia. Ha trabajado como psiquiatra en programas específicos de trastorno límite de personalidad y de intervención en crisis. Ha sido coordinadora de Hospital de Día General y actualmente en proceso de creación de un hospital de día monográfico en trastorno límite de personalidad. Así que nada, os dejo con ella. Muchísimas gracias a todos por venir a estas horas después de la fiesta de ayer. O sea, se agradece tener tanto público y agradecer sobre todo... ¿Me lo acerco? ¿Así? Vale. Agradecer sobre todo a Laura, a Mar, a Irene y al resto de mis compañeros de mesa, porque la verdad es que este viaje ha sido muy bonito, hemos compartido muchas cosas y, bueno, agradecer sobre todo el mimo con el que hemos trabajado, que siempre es importante, ¿no? Esta parte del cuidado y la confianza, porque aquí muchos de los que vamos a hablar no somos de vuestro colectivo, ¿no? Esa idea también de la identidad, ¿no? Pues en mi caso es el no ser grupo analista, no ser alguien diferente y ver un poco a ver qué es lo que podemos aportar, ¿vale? Y ya también esta mañana repasaba las diapositivas y pensaba también muchas veces en relación a la identidad, quién pensamos que somos y quiénes somos en realidad. Y me he dado cuenta que mi presentación estaba llena de pacientes en lugar de personas, ¿no? Cuando yo pensaba que tenía el concepto, ¿no? Pues mucho más trabajado y, bueno, a veces pasa esto, ¿no? La importancia de revisar. Lo digo porque es posible que se me haya colado aún algún concepto de pacientes, ¿no? Lo digo también en lo importante de las palabras, ¿no? Bueno, yo voy a empezar más desde lo individual y sobre todo más desde lo clínico, ¿no? Más desde el concepto de trauma, ¿vale? Entonces, voy a tener también que luchar con los mandos, mi presbicia, ¿lo digo bien? No muy aceptada, o sea que voy a tener aquí un lío de objetos. Vale. Voy a acompañar mi presentación, hay texto, o sea que a veces se hace un poquito más pesado, pero voy a ir acompañando prácticamente todas las diapositivas de imágenes de artistas que han trabajado con trauma o que ellos propiamente han sufrido historias de trauma. Lo digo porque también siempre recordar, ¿no? La importancia también del arte, el gran papel que también tiene desde lo terapéutico. Vale, primero, definición de trauma, ¿no? Si buscamos el concepto de trauma en el diccionario, pues nos hablaría de un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente o emoción o impresión negativa fuerte y duradera, ¿no? Sobre todo este concepto de duradera. Si nos vamos a los manuales diagnósticos y cogemos el CIE-11, que ha aparecido por fin este concepto de trastorno de estrés postraumático complejo, que durante muchos años no se ha podido diagnosticar o porque no estaba, ¿no? en nuestras categorías diagnósticas, pues tendremos la definición del principio, que tendría que ver con todo lo postraumático que ya conocemos, pero se añadiría además pues todo lo que tiene que ver los problemas en la regulación del afecto, las creencias respecto de sentirse uno mismo disminuido, derrotado o sin valor,
así como sentimientos de vergüenza, culpa o fracaso relacionados con el evento traumático. Y el último punto de las dificultades para mantener relaciones y sentirse cerca de los demás. Si leemos esto, seguro que nos van a venir muchas de las personas que atendemos, ¿no? Y que están pues, bajo otras etiquetas diagnósticas, léase trastorno límite de personalidad o muchísimos otros trastornos, ¿vale? Por tanto, trastorno de estrés postraumático per se ya es un trastorno de estrés postraumático complejo ya de per se es un diagnóstico complejo y que a veces nos cuesta diagnosticar, ¿vale? También por falta de formación a veces. ¿Vale? Un breve apunte sobre trauma y desarrollo, porque cuando hablamos de trauma complejo, sí o sí nos vamos a la infancia, ¿vale? No es ya un trauma único, que aunque sea una agresión sexual que ha ocurrido en la adultez, no estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de experiencias traumáticas que han ocurrido durante la infancia, por tanto, en un momento de desarrollo fundamental. ¿Qué pasa aquí? Que en una situación óptima, en un desarrollo óptimo, lo que pone aquí el typical development, que sería esta pirámide invertida, pues tendríamos que, bueno, pues no sé si lo podéis leer bien, pero tenemos, ¿no?, la parte de abajo la supervivencia, la regulación, la parte social y emocional y finalmente la cognición, ¿vale? Si nosotros tenemos un niño que en esta etapa de desarrollo está ante una situación constante, diaria, amenazante, donde muchas veces la figura de apego, la figura cuidadora es a la vez la figura atemorizadora, nos vamos a encontrar que este niño o niña va a quedar atrapado en este, digamos, estado de supervivencia, con lo cual no va a poder desarrollar otras funciones que sabemos que son fundamentales, entre ellas el lenguaje, la construcción, la narrativa, tan importante en los procesos terapéuticos. ¿Vale? Y nos vamos a encontrar personas ya adultas que estarán en unos estados mucho más primarios, ¿no?, de regulación o en un estado permanente y muchas veces muy corporal, y de aquí la importancia del cuerpo, en un estado de hiperactivación o hipoactivación, que es lo que veremos en casos más de disociación. ¿Vale? Por tanto, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues en la adultez, personas que habrán con experiencias traumáticas per se, muchas veces es lo que ha ocurrido, pero a veces lo que no ha ocurrido también, y veremos que hay recuerdos implícitos que han quedado guardados en un sistema de memoria que es mucho más corporal y recuerdos más explícitos, pero muchas veces son aislados, no hay una construcción muy clara, no hay un relato muy claro de eso que ha ocurrido. Vamos a encontrarnos de todo. Dificultades en la regulación emocional, estados corporales, a veces muchas somatizaciones, muchas veces no habrá la capacidad de percibir la alarma o de poderse cuidar, poderse regular, poderse calmar. Y este sentido, ¿no? Ayer se hablaba mucho de la identidad, ¿no? Pues esta dificultad en construir el sentido de mismidad, ¿no? Del sentido de uno mismo, ¿no? Esa identidad que ya no tiene tanto que ver en relación al otro o en relación al contexto social, sino en el sentido de mí mismo, de quién soy. Vamos a encontrar obviamente todo un sistema de defensas primitivas y en muchos casos vamos a encontrarnos con estructuras de personalidad disociativas, que aquí también viene el otro follón, que está este diagnóstico de trastorno de identidad disociativo, que muchas veces estamos hablando de lo mismo, pero lo catalogamos diferente. Vale, consideraciones cuando trabajamos con trauma, pues muchísimas, ¿vale? Tenemos a la persona, ¿no? Mirad, aquí me ha salido paciente, estaba allí. Tenemos a la persona, ¿no?, en el núcleo y alrededor pues están tanto los conceptos de trauma, de la propia persona, del profesional y del sistema, ¿vale? He puesto muchas cosas que se me ocurrían cuando pensaba en todo esto, ¿no? Desde lo que os comentaba, el trauma no es solo lo que ha ocurrido, sino es la huella que deja eso que ha ocurrido, muy importante eso. A veces nos encantan las historias de los demás y a veces lo importante no es el hecho, nosotros no somos jueces que vamos a juzgar si el hecho es punible o no, sino que lo que será importante será la huella. Y muchas veces importante lo que no ha ocurrido, ese no me han visto, ese no me han reconocido, ese no me han validado, cuando yo he denunciado o he levantado la voz para reclamar algo, ¿no? Muchas veces esta idea de que las experiencias traumáticas parecen olvidadas, pero que no las recordemos, que no las podamos narrar, no significa que no estén encarnadas, que no estén viviendo dentro del cuerpo. Importante esto, ¿no? Que si evidentemente el trauma contra más precoz ocurra,
en fases preverbales del desarrollo, pues todo lo que habrá serán trazas emocionales, rastros somáticos muchas veces. En relación a la persona, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues de todo, alexitimia, sentimiento de incomprensión, ambivalencia, duda, desregulación emocional, anedonia, bueno, toda la lista que tenemos aquí, ¿vale? Culpa, vergüenza, mucha vergüenza, asco, sobre todo si ha habido una parte más de agresión sexual, a veces necesidad de control, mucho miedo también a contar, el concepto de secreto, lo que puedo decir, lo que no puedo decir. También vamos a estar nosotros en esta interacción, ¿no? Muchas veces hay falta de experiencia, falta de formación. Necesitamos que nos expliquen las cosas de manera coherente las personas, ¿no? Muchas veces nos enfadamos si nos explican cosas que no entendemos, ¿no? Entonces, todo el susto, nos asustamos si se disregulan o si nos explican según ciertas historias o experiencias que nos cuesta mucho escuchar. Tendemos a simplificar. A veces no, hay en las historias clínicas antecedentes de abuso sexual. Ah, vale, pues ya, es eso. Bueno, pues quizá hay muchas cosas. Igual no ha sido solo el abuso, sino la falta de reconocimiento, ¿no? Lo que os comentaba antes. Y nos sentimos, ¿no?, que no creemos los relatos, tenemos nuestra propia rigidez, dificultades en manejar, obviamente, nuestra propia contratransferencia. Son personas que nos movilizan mucho. Desconfianza, bueno, el morbo también, muchas veces ocurre esto y lo vemos en los compañeros, ¿no? Pero también tenemos un sistema, que ya se hablará más adelante en esta mesa, ¿no? Como también hay una presión asistencial, una alta demanda, listas de espera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasará siempre en esta interacción entre la persona y nosotros? Pues que necesitaremos espacio y tiempo para poder atender y no siempre dispondremos de esto. Vale. Otras consideraciones. Recuperarse del trauma implicará mucho más que entender o recordar lo que ocurrió. Se trata de reconectar con el cuerpo, restaurar la capacidad de sentirse seguro en mí mismo y de volver a experimentar placer y conexión con los otros. Esto es de un autor que es Bessel van der Kolk, que ha escrito un libro fantástico que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Por si no lo conocéis, es uno de los autores que más ha trabajado en trauma complejo y es muy interesante el abordaje y parte de lo que hablo pues está un poco basado en él y otro autor. Muchas veces en el trauma complejo no vamos a poder tratar los recuerdos traumáticos, nunca vamos a tratar los recuerdos traumáticos nucleares sin asegurarnos primero que la persona está en condiciones de poder gestionar y elaborar de una forma y ritmo adecuados, ¿vale? Ya veremos que a veces igual no se va a poder elaborar el trauma en sí. Por tanto, vamos siempre a priorizar seguridad y regulación, vamos a trabajar mucho desde el cuerpo, no solo desde la palabra, y vamos a fomentar la conexión y la autonomía, muy importante también, ¿vale? Por tanto, el foco del tratamiento dependerá de la demanda, ¿vale? En lo que genera muchas veces más síntoma y pérdida de funcionalidad. Si la persona está en situación de crisis, porque a las personas nos siguen pasando cosas, pues ahí no vamos a atender traumas, siempre vamos a hacer un abordaje muy desde el presente. Importante también no inducir recuerdos, ni hacer interpretaciones, ni juicios de los hechos, ¿no?, del relato. Sí que podemos, obviamente, hacer interpretaciones más desde la relación, desde lo transferencial, pero no desde los hechos. Si el trauma no se puede o no se quiere elaborar, no pasa nada, fomentaremos la contención desde la creatividad, a veces utilizar imaginario, pues imagínate un lugar, una caja, un espacio donde puedas guardar todo eso y la idea es que no interfiera tanto en el día a día, ¿no? Si se puede nombrar el trauma, porque hay parte de memoria explícita y se puede nombrar, lo que intentaremos es fomentar la conexión con lo que está pasando ahora, en el momento presente. Y si se puede hablar, lo que sí que vamos a validar es la experiencia interna. Nunca validaremos el hecho, nunca podemos ni validar ni pretender que la persona acepte, por ejemplo, una violación o una negligencia por parte de los padres. Pero sí que podremos ayudar a validar y aceptar la emoción y la respuesta que está generando eso. Vale, por tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues otra vez esta pirámide en vertical, ¿vale? Pues venga, súper rápido, ¿vale? Un poco la estructura. Contra más disregulación, contra más inestabilidad, siempre vamos a ir pues, de arriba abajo. Psicoeducación, autocuidado, estabilización, integración y postintegración. Y paso rápida con cada una de ellas. Psicoeducar pues, significa todo esto, ¿no? Comprender el sentido de los síntomas, aprender sobre apego, todo esto, ¿no?, que está un poco aquí apuntado. Importante,
En trauma complejo, el mundo interno puede no tener sentido, es caótico, ¿vale? Por tanto, vamos a dar información muy clara, muy cortita y vamos a repetir. Cuando aprendemos, cuando somos niños y aprendemos las tablas de multiplicar, necesitamos iteración, necesitamos repetir. Pues vamos a hacer lo mismo y repetiremos y no nos cansaremos de dar información, ¿vale? En relación al autocuidado, la importancia de señalar que el cuerpo es algo bueno y por qué necesitamos dormir, comer, etcétera. En personas con problemas graves de apego, esta idea de cuidado no está internalizado. Incluso la terapia es cuidado y se puede percibir la terapia como algo muy disfuncional. Por tanto, también tendremos que esto atenderlo, ¿vale? Igual no vienen, igual no hacen caso, no todos estos discursos que tenemos tendremos que intentar entender por qué. Estabilizar significa ya ayudar a que la persona tenga una sensación visceral de seguridad. Y aquí todos los recursos de, pues yo qué sé, desde la DBT, de recursos corporales, ¿no? Que ayuden a regular, que ayuden a que la persona perciba su cuerpo de una manera más segura, también serán muy facilitadores, ¿vale? También conceptos como lugar seguro, calma, todo eso, en según qué personas, con según qué historias, también se puede percibir desde una manera muy amenazante. Por ejemplo, la respiración. Si una persona ha vivido una situación de abuso sexual repetido, la respiración puede evocar el recuerdo traumático, con lo cual será importante trabajar caso a caso e intentar entender y ayudar a regular desde el lugar que pueda la persona, ¿vale? Integración, ayer también sería el concepto de integración, ¿no? Va a ser un proceso colaborativo, dinámico, muy costoso y muy complejo que requiere tiempo. Igual no se puede integrar la memoria traumática, ¿vale? En la idea, ¿cuál sería el objetivo en un ideal? Pues crear nuevas conexiones y relaciones entre los recuerdos y nuevos significados, ¿vale? Si se consigue todo esto, quedaría una última etapa, que sería la de la postintegración, que es elaborar el duelo de aquello que no se ha podido vivir, ¿vale? Muy importante también. Estamos hablando de años, ¿no? Imaginaros todo el proceso, ¿no? Proyectarse en un futuro con nuevas expectativas, con una sensación de confianza con uno mismo y comprender esta idea de la unión de los distintos elementos. Pensar también que el mundo de una persona traumatizada es muy dicotómico, es muy blanco o negro y aprender a vivir significa aceptar, integrar, pero aceptar también las diferencias, ¿no? Y esto va a ser también un proceso muy costoso. Y ya por último, acabo con el título, ¿no?, de la charla, que es convivir. ¿Qué significa convivir? Pues significa vivir en compañía de otro o de otros y coexistir en armonía, ¿no? Por tanto, un poco la idea de esta presentación es que cualquier intervención que hagamos, desde la psicoeducación, el autocuidado, la estabilización, todo esto ya será con esta idea de que la persona pueda coexistir en ella misma desde un lugar un poquito más tranquilo y un poquito más seguro, ¿vale? Gracias. Estupendo. Y además te has ceñido al tiempo, vamos, de campeonato. Continuamos con Pilar Nieto. Ella es psiquiatra, psicoterapeuta, ha trabajado en CSMs de la Comunidad de Madrid, ha sido coordinadora del Hospital de Día de Adultos del Hospital Central de la Cruz Roja, vocal de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica y codirectora de la revista de dicho instituto, Revista de Psicoterapia y Psicosomática, vocal de la Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial, docente en el Máster de Psicoterapia Psicoanalítica de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, es miembro del comité de redacción de la revista Atopos, Salud Mental, Comunidad y Cultura, y realiza diferentes actividades de supervisión sobre intervenciones psicoterapéuticas individuales, grupales y de equipos. Y hoy tenemos el honor de que venga a explicarnos su ponencia clínica desde donde escuchamos lo traumático. Decía que más que una ponencia, lo que os traigo son reflexiones que generalmente me van acompañando a lo largo de la existencia, pero que además yo quería plantearnos cómo el tema de la crisis social que vivimos, que me la retire un poco, así, vale. Que las crisis sociales que vivimos, la situación actual,
en la que estamos todos nos atraviesa a todos y cómo desde ese planteamiento todo lo que tenga que ver con desde qué lugar escuchamos a las personas que atendemos, desde qué lugar prestamos escucha al sufrimiento psíquico de las personas que acuden a los dispositivos, hace que esos encuentros son siempre unos encuentros recíprocos. Se presenta nuestra subjetividad con la de ellos y creamos ese espacio intersubjetivo en el que supuestamente tenemos que encontrar algo que escuchar, algo que nos cuenten, poder ayudarles a reconocer sus sufrimientos, a intentar, en el mejor de los casos, encontrar el porqué de aquello. Pero en este momento de crisis tenemos una sociedad hiperactiva, no paramos. Hasta los momentos de ocio son momentos de ocio para ir en canoa, son momentos de ocio para tener que ir a hacer una excursión a un pueblo donde se supone que no ha ido nunca nadie y tenemos que conocerlo. Son situaciones en las cuales el tiempo se ha acortado. Yo quiero algo y lo quiero ya. No hay una posibilidad de espera. No hay una posibilidad, incluso el deseo, ya no se desea. Yo no quiero generalizar, pero a veces escuchamos a adolescentes, niñas, niños, jóvenes, que te cuentan encuentros sexuales, porque no son encuentros amorosos, encuentros sexuales, y cuando uno le pregunta, qué bien, ¿y te gustaba? No. ¿Cómo que no? No, estábamos en la discoteca y bueno, pues era lo que tocaba hacer y se hacía. ¿Dónde está el deseo? ¿No? Y no quiero para nada, Laura preguntaba el otro día, ayer en el grupo grande, que pensaríamos los mayores de cómo iba la reunión. No quiero para nada colocarme en el lugar de mayor pensando antes éramos maravillosos. No, estoy intentando hacer una descripción de lo que está pasando. Y en esa descripción de lo que está pasando, el deseo necesita un tiempo de elaboración, necesita un tiempo en el que se tiene que postergar para poder llegar a realizarlo, porque si no, la inmediatez hace que el deseo acabe no siendo deseo, ¿vale? Una de las cosas que está ocurriendo y que un filósofo coreano que seguro que ustedes conocen plantea como la crisis de la narración, ¿no? Y una compañera nuestra que también es psiquiatra y escritora también lo está planteando como los relatos, como la pérdida de los relatos. No tenemos relatos. Las personas que llegan a nuestros dispositivos llegan muchas veces con aquí estoy, dígame qué hago. Y yo creo que quiero hacer una diferencia entre los dispositivos. Hay dispositivos que trabajan como los hospitales de día, comunidades terapéuticas, con un periodo de tiempo en el que se puede trabajar esa no demanda, se puede trabajar esa manera de demandar una ayuda en la cual ya han ido al psiquiatra o a la psicóloga de la unidad de salud mental y de ahí los han derivado. Entonces, los han derivado, esperemos, habiendo trabajado mínimamente el lugar al que se les deriva, la motivación, en qué significa aquello. Y digo mínimamente porque creo que deberíamos de poner la diana en los servicios de salud mental. Los servicios de salud mental, no sé si en todas las comunidades, no puedo generalizar, pero en la Comunidad de Madrid no tienen capacidad para poder abordar todo lo que están abordando. Cuando llega una persona al servicio de salud mental, lo que cuenta son datos. Me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa lo de allá, me pasa lo de allá. Pero no hay una narración.
Y cuando hay una narración, cuando hay un relato, lo que hay es un relato conclusivo, es un relato cerrado. Me ha pasado esto y por esto me pasa esto. Yo a veces me pregunto, cuando hablamos de trauma, cuán complicado poder escuchar y poder no quedarnos pegados a lo fáctico, al hecho del trauma y no a lo que el trauma significa en sí, que lo ha contado Nuria, ¿no? El trauma no es solo lo fáctico, no es lo que ha ocurrido, el trauma sobre todo es lo que ha despertado en nosotros y cómo eso que ha despertado en nosotros lo hemos vivido. No sé si en el tiempo que se tiene en los dispositivos de salud mental estamos en condiciones de hacer semejantes sutilezas. Lo digo porque creo que de alguna manera estas reuniones sirven para que podamos pensar entre todos y a lo mejor para que podamos empezar a imaginar cambios que van por el funcionamiento del dispositivo, el tipo de atención que se preste, el cambio que se pueda pedir a las instituciones, o a lo mejor el poder decir, así no podemos seguir. ¿Sabéis? Porque yo tengo la gran suerte de colaborar con muchos compañeros que todavía están trabajando y realmente tienen actitudes muy creativas a la hora de acercarse al sufrimiento psíquico. Hacen todo tipo de grupos, de intervenciones familiares, de intervenciones de pareja, de coordinaciones. Pero claro, llega un momento en el que a veces les surge la palabra no estoy haciendo nada. Y es increíble porque cuando decimos muchas veces no estoy haciendo nada, acabamos sintiendo que no estamos haciendo nada. Y no es así, porque están haciendo cosas, pero están haciendo las cosas. Yo pensé que no me iba a dar, que no iba a llegar. Acabo rápido. Bueno, acabo rápido porque lo que quiero es plantear cómo la sociedad, el hecho de cómo está la sociedad hace que además se dificulte más nuestro trabajo. Es decir, una sociedad en la cual la prisa, el lenguaje, yo ayer me quedé también un poco así chocada con el tema de que el lenguaje era una prótesis. No está Paloma ya. ¿Cómo? Hola Paloma. El lenguaje nos humaniza, el lenguaje nos permite hacer el trabajo psicoterapéutico, el lenguaje hace que podamos intentar entender lo que nos pasa, que las cosas que nos pasan, que decía Nuria, que solo ocurren en el cuerpo, podamos vivirlas de otra manera, podamos narrárnoslas de otra manera. Y sobre todo quería plantear que durante todo el siglo pasado ha sido el siglo de la razón. Y lo emocional estaba retirado, no se contaba con ello, no todo era la razón. En ese siglo han pasado terribles cosas tan terribles que muchos pensadores se han planteado que nunca más volveríamos a ver situaciones como el Holocausto, el Gulag y otra serie de monstruosidades que ha creado la razón. Veréis, creo que estamos en un siglo en el que también tenemos muchas monstruosidades delante de nuestras narices, viéndolas en televisión todos los días y parece que no pasa nada. Este siglo de la razón se ha pasado directamente al siglo de las emociones. Y nuestro trabajo, el trabajo de los terapeutas, está el poder encontrar tanto a las personas con aspectos traumáticos como a las personas cuyo sufrimiento surge de otro tipo de sufrimientos, porque para que denominemos trauma tiene que tener determinadas connotaciones. No todo es traumático. Todos tenemos sufrimientos, avatares, grandes dolores, dolores pequeños,
Pero para eso, para poder hacer esas distinciones, tenemos que nosotros también, como parte de esta sociedad, intentar encontrar ese punto de unión que se supone que es el psicoterapéutico, en el cual lo que se siente tenga una ligazón con lo que se dice. No solo haya sido el siglo pasado todo lo que se siente, todo lo que se dice, perdón, el siglo de la razón es lo que vale, y ahora estemos en que solo vale lo que se siente, porque entonces acabamos haciendo narraciones conclusivas, narraciones cerradas en sí mismo. Y las narraciones a las que nosotras debemos de poder o deberíamos de poder o intentaremos poder ayudar a las personas con las que trabajamos, son narraciones abiertas, no conclusivas. Las narraciones cerradas en sí misma están siendo el resultado de identidades fanáticas. Las narraciones cerradas están siendo el resultado de lo que estamos viendo en la sociedad ahora. Ojalá nosotras tengamos tiempo y ojalá las personas de los servicios de salud mental tengan tiempo para poder replantearse estas cosas, para poder, al hablar con las personas que atienden, plantearles unos primeros pasos para poder después ver qué se puede hacer conjuntamente. Podamos salirnos de la responsabilidad de a mí me pasa esto, dígame qué hago. ¿Sabe? Cuesta salirse de esa situación porque hay de todo. ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? ¿Se va a quejar? ¿Se va a ir? Tengo un contrato de no sé qué, un contrato de no sé cuántos. Hay la consolidación, me consolidan, no me consolidan. Todas esa serie de cosas. De eso quería hablarles. Yo siempre me dedico a hacer preguntas, pero no crean que por otra cosa, simplemente es porque no las tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Pues ahora pasamos a la parte de la institución, que la tenemos dividida en dos ponentes. Primero nos va a hablar Javier Gutiérrez de la parte más instituciones más pequeñas. Y os presento a Javier Gutiérrez Igarza, es psicoterapeuta, grupo analista, en la actualidad codirector y responsable clínico del Hogar Izarra en Bilbao, miembro titular de APAG y miembro supervisor del Instituto de Grupo Análisis, consultor de organizaciones y liderazgo en Group. Y su ponencia se llama Los devenires del trauma. Buenos días. Bueno, lo primero, agradecer la invitación de estar aquí. Ha sido todo un honor y la verdad es que el agradecimiento es doble porque preparar esta charla me ha animado mucho a pensar sobre el tema que nos trae hoy aquí y también sobre lo que hacemos en mi institución, que es una institución que es pequeña, y que, bueno, parece que son lugares, luego os hablaré un poquito de ella, donde hacemos un poco de todo, pero como que faltaba un poco de conceptualizar y, bueno, he aprovechado y la verdad es que me ha venido muy bien. Entonces haré una primera parte que va a ser una pequeña reflexión sobre el trauma y después os hablaré de mi institución. La casualidad quiere que hace 10 años, en una mesa de APAG, yo estaba Pilar también, y ella dijo una cosa que a mí me voló la cabeza, como se dice ahora, algo así como que todos estamos atravesados por el mismo trauma, que es el trauma del nacimiento. Y claro, si alguno pensaba que se había librado, pues nada, pues que sepáis que, y bueno, aquello, no sé si fue exactamente aquello lo que dijiste, pero es un poco lo que yo me quedé. Y bueno, imagino que si estamos aquí es porque tenemos
que trabajarnos también nuestros propios traumas, nuestros propios abandonos, nuestras propias historias, ¿no? Que es un poquito la parte que igual nos cuesta más ver a veces y que empezando por esas podremos igual atisbar el poder acompañar a otros. Bueno, por supuesto, no todo es trauma, pero es verdad que es muchas veces lo que se dio, muchas veces lo que no se dio. Pero el trauma sí que revela la naturaleza humana de una manera muy singular y también la construcción social. Es curioso, es un concepto que aúna lo individual y lo colectivo por cómo se da. Y sabemos que está muy relacionado con el lenguaje, del que justo hablabas tú ahora, Pilar, con el lenguaje y con las palabras. Yo siempre había escuchado, ¿no? Bueno, ¿qué hacéis en los psicólogos y tal? Bueno, nosotros, esto de, bueno, los psicólogos ponemos palabras, ¿no? Ponemos palabras a las emociones y tal. Pero con el tiempo yo pienso que hacemos muchísimo más, mucho más que eso. Y de hecho, yo creo que el trauma nos enseña a que tenemos que aprender a trabajar de maneras, al menos más allá de las palabras, además de con las palabras, por supuesto. Y me detengo un poquito en el tema del lenguaje y me gustaría viajar a ese momento en el que un niño ve por primera vez el mar. Entonces recibe el aire en el rostro, el olor, la brisa marina, el sonido de las olas, el asombro, quizás el miedo, las ganas de ir a jugar. Y alguien le dirá que eso es el mar. Entonces, pero ese momento que es maravilloso y es necesario, también es paradójico, porque a partir de ese momento el lenguaje aparece y la experiencia deja de ser tan inmediata. Y entonces empezamos a estar en el lenguaje. El mar empieza a estar en el lenguaje y nosotros empezamos a estar ahí. Pero la experiencia del mar ya será otra cosa. Y esto me parece muy interesante como reflexión. Cuando el baile del lenguaje y la experiencia van al mismo ritmo, que es un poquito lo que nos pasa, ¿no? Que el lenguaje vertebra la realidad y, bueno, pues más o menos, y aparecen los símbolos y aparecen todas las representaciones, los significados. Pero cuando aparece el trauma, esa armonía se rompe. Por un lado va la música, por otro lado van los pasos. Ahora ya el lenguaje ya no reviste la realidad. Ahora la realidad está desconchada y uno necesita ir poniéndole vendas, más que sirve para eso, más para vendar que para... Y hay que ir poco a poco, como decíamos, necesita mucho tiempo para ir reconstruyendo un lenguaje que sirva para nombrar lo que realmente está nombrando y para significar lo que está significando. Y hay un momento que el lenguaje, en lugar de ser el puente, es un muro. Y es ahí cuando tenemos que intentar buscar también otras maneras de estar. Yo, cuando he conceptualizado un poquito lo que hacemos en Izarra, me salían 3 funciones así básicas, que son la función contenedora, la función narrativa y la función mediadora. Estas funciones, lógicamente, allí todo ocurre a la vez y no hay, pero bueno, en relación con todos los devenires traumáticos y todos los pacientes que atendemos, de alguna manera me salían estas 3 funciones que yo creo que explican bien. Una breve. El Hogar Izarra es una institución pequeña, tenemos 13 camas, 8 plazas en pisos supervisados y, bueno, atendemos a personas que tienen diagnóstico de salud mental grave. Son plazas que están conveniadas con la Diputación Foral de Vizcaya y, bueno, estamos Osakidecha, que el Servicio Vasco de Salud también nos presta un servicio de psiquiatría y enfermería. Y es una institución a medio camino, es decir, los pacientes vienen los domingos y se van los viernes, se van a sus casas.
De esta manera también tenemos las familias. Es decir, de alguna forma, el fin de semana hay un teléfono de guardia que funciona todo el rato, también, bueno, pues donde nos llaman y nos cuentan y tal, y las familias están implicadas en el proceso de sus familiares. Suele ser gente más joven, los que atendemos. Cuando un chico o una chica empieza en Izarra, empezamos un poquito a estar con él o con ella, y yo recuerdo a Encarni Garrán, que es una psiquiatra de Bilbao, una psiquiatra infantil, una mujer estupenda, que en una charla hablaba de cómo cuando llega un niño dedican bastante tiempo a un niño autista, a ver cuál es digamos, el canal de comunicación preferido, ¿no? Es como las empresas que te dicen, bueno, ¿quiere que le mandemos emails, SMS, tal? Bueno, pues esto es, bueno, pues a ver de qué manera podemos conectar, ¿no? Bien a través de los dibujos, a través de, bueno, igual del canturreo, pues, o del tacto, del ritmo, la vibración, la palabra. Bueno, y entonces yo pensaba también, ¿no? Que por entrar ya en la función contenedora, cuando uno, por supuesto la función contenedora parte de la escucha, pero también tenemos la escucha de qué, ¿no? De palabras. Bueno, muchas veces el lenguaje que las personas traen, pues tampoco no representa para nada nada de lo que de su mundo interno que realmente en ese momento se pueda sentir contenido, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando, tenemos que dedicar un tiempo a ir buscando de qué maneras o en dónde funcionamos mejor, si funcionamos mejor en grupo o en individual, o en el deporte, en el grupo de deporte, o en el taller de arte, o en la musicoterapia, o bueno, vamos buscando un poquito ese tipo de situaciones que luego, por supuesto, las vamos consensuando, porque una cosa de los equipos, una suerte que tenemos nosotros es que estamos todo el día hablando. Una de las cosas que me pasaba cuando preparaba esto es que yo no sabía muy bien qué iba a traeros de allí, pero claro, luego me di cuenta que es que lo que hacemos es hablar, básicamente, digo en el equipo. Y entonces van pasando, es como el máster de Barcelona que estuvimos, ¿no? Pues había un grupo y luego nos juntábamos y estábamos juntos y qué ha pasado, qué no ha pasado, qué no sé qué. Bueno, pues esto era un poco parecido, es un poco, bueno, de manera informal, pero entonces hay mucha información todo el rato que está, y esto yo creo que los pacientes lo agradecen mucho, porque perciben cierta consistencia en que tú sabes lo que le está pasando tal, y sabes que pues igual con pues mira, estoy fregando con él, y fregar se le da muy bien, y quizás es lo único que se le da bien, curiosamente estoy pensando y bueno, pues estás fregando con él y para él es una situación quizás más distendida en la que estar, que no estar sentados hablando de qué tal y cuál, no sé qué. Bueno, pues un poquito ese sería un ejemplo. En la función contenedora, 4 minutos. Bueno, pues entonces pasaríamos a la función siguiente, que es la narrativa, que me parece muy importante. La función narrativa. Mark Twain dijo, esta cita no la tengo comprobada, pero bueno, parece ser que dijo que hay que los 2 días más importantes en la vida de una persona, una es el que nace, ¿no? el día en el que nace, y el otro en el que aprende para qué ha nacido. Y entonces yo pensaba en la función narrativa. Claro, yo no sé para qué hemos nacido, pero sí parece que los seres humanos vamos en narrativas, vamos digamos, en roles donde encontramos un lugar en las tramas en las que vivimos. Yo pensaba ayer en el grupo grande, en el hombre del micrófono que está aquí, y claro, sí, que se le da muy bien, o sea, estupendo, pero claro, si todos los días hubiera un grupo grande donde todos los días tengo que acarrear el micrófono, otra cosa sería, ¿no? Estoy metido y de repente hay una situación adversa y, bueno, hay algo que se me da bien, un poco lo de la intérprete también, bueno, pues claro, y uno tiene que ir lidiando con lo que se me da bien, con lo que me piden, con lo que, bueno, y toda esa narrativa con que yo traigo, en el caso del trauma, suele tener que ver con haber sido, haber
haber invalidado mi propio lenguaje, mi propio relato, mi propia narrativa y haberme abrazado a la narrativa del grupo, vamos a decir, la narrativa que en ese momento venía bien, por la razón que sea. Tengo que descartar algo. Bueno, había una viñeta, bueno, tenemos un grupo multifamiliar que José Mari conoce porque vino un día, donde también los multifamiliares nos sirven para ir revisando estas narrativas y se hace de una manera fantástica porque ya no eres tú, sino muchas veces es la madre de otra persona y entonces esas narrativas domésticas, cerradas, las certezas, pues casi como por arte de magia, en una situación bueno, de fiabilidad y de mucho trabajo, pero de repente un día alguien le dice algo y lo puede escuchar. Y entonces ya ahí, de repente, no es que se rompa un relato, una narrativa, con lo cual la persona entra en pánico, sino que lo que ocurre es que se abre a cómo deben de ser las narrativas, como decía Pilar, narrativas abiertas, narrativas que no lo expliquen todo, que esas son las buenas novelas, no son las que te dejan un punto ciego, te dejan algo que no has entendido, que no terminas de entender porque tienes que hacer tú ese trabajo y otra persona entenderá otra cosa. Bueno, la función mediadora la encontré en Hegel, que es anterior a todos estos Freuds y tal, y luego yo creo que está en Freud, Winnicott, Villon. Es la función en la cual nada es inmediato. Hay una dialéctica que nos sirve para intermediar y para operar en lo que nos pasa. Y yo creo que parte de eso es lo que hacemos también nosotros. Ayudamos a esa mediación entre la experiencia y lo que es la integración. Y ya para terminar, sí, os quería enseñar. Nosotros vamos al Museo Guggenheim a hacer un taller de arte. Aquí está, que lo ha puesto ella también. Este es de Louise Bourgeois, que es una araña, que no sé si conocéis, se llama Mamá. Entonces ella habla de la ambigüedad de la madre, pues que con la misma tela de araña que teje el capullo también se come las presas, ¿no? Atrapa las presas. Y en uno de esos ejercicios del museo, pues una vez se les pide que de un cuadro elijan un detalle y, bueno, pues hagan como una proyección, ¿no? Y es que me parece que esto es la mejor ponencia, mejor que la mía, es esta que hizo un compañero nuestro, o sea, un chico de Izarra. Bueno, él elige este cuadro, que le llama El extraño feliz. Él le pone el nombre, se llama El sapo. La autora es de Tarsila, de 1928, es un cuadro que yo creo que sigue allí en el museo ahora. Y entonces dice: nos encontramos en un paisaje como de otro planeta, ya que es tan extraño que no se asemeja para nada a ningún lugar que podamos encontrar en nuestros recuerdos, y sin embargo se hace extrañamente familiar, como si hubiéramos estado allí en otra vida muy diferente a la actual. En cualquier parte de ese paisaje hay una extraña criatura parecida a una rana que está totalmente fuera de lugar. La criatura que no encaja ni en este peculiar paisaje, pero es tal su pureza que sonríe felizmente sin importarle su diferencia y disfrutando del extraño lugar en el que la vida lo ha colocado, sintiéndose auténtico para quien lo ve. Bueno, esto, además, si conocéis al chico, ya es como, esto es redondo, vamos, es perfecto. Y bueno, esto lo escribió él tal cual, ni una coma. Yo creo que no hay mejor manera de hablar del trauma, de la identidad, ¿no? Es una cosa fantástica. Y bueno, sin más, teníamos esta foto, una foto en la que les pedimos: hazme un autorretrato donde no salgas tú. Estoy en la cama, ¿eh? Y entonces ella hace la cama entonces está disociada. La parte de arriba es su parte más creativa, más de colorines, más no sé qué, y la cama es donde ella está casi todo el día, pues porque le cuesta mucho salir de la cama y tal. Entonces es una cosa fantástica. Y el árbol también con los surcos. Bueno, vamos poniendo otro tipo de... Y no se trata de contar cosas con fotografías, se trata de contar estar en las fotografías, o en las imágenes, o en los cuadros, o en cualquier cosa que se haga.
Y bueno, y ya con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, tenemos ya a nuestra última ponente, que es Ana Mena. Ella nos va a hablar de las instituciones en salud mental grandes, ¿no? Ana Mena, o sea, del trauma, pero desde esa perspectiva. Ana Mena es psiquiatra, psicoterapeuta individual y grupal con formación en grupo operativo. Ha sido coordinadora de la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hospital Dr. Rodríguez Lafora del año 2012 al 2021 y desde entonces es directora médica del mismo centro. Su ponencia se llama La construcción de la institución de la deshumanización a la responsabilidad. Quería agradecer, como no, a la organización de este congreso por haberme invitado a participar de esta experiencia de aprendizaje, a todos vosotros por acogerme en esta familia tan numerosa y a mis compañeros de viaje, que algunos de ellos están aquí, por acompañarnos. Para quien no conozca el Lafora, que no lo tenía yo esto incluido porque de repente uno desde el egocentrismo piensa que Lafora lo conoce todo el mundo. Es un hospital monográfico de 334 camas que está a las afueras de Madrid, como los hospitales monográficos de hace 60 años. Tiene camas de larga estancia, tiene muchas camas de agudos, tiene 2 comunidades terapéuticas y un hospital de día para trastornos de personalidad graves y tiene una unidad de tratamiento para el tratamiento para la adicción al alcohol. Yo voy a utilizar una metáfora porque me sirve mucho para poder pensar las metáforas. Y os voy a hablar de los bancos de sardinas, que son grandes agrupaciones de peces que se forman se organizan en formaciones densas y coordinadas, lo que les ayuda a protegerse de los depredadores y a buscar alimento. Y es una estrategia natural que les permite sobrevivir y prosperar en el océano. Pues cuando la organización me contactó para hablar del trauma institución, pensé que, por supuesto, que aceptaba, que me gustan los retos y que además pues creo que me iba a ayudar a hacer un ejercicio de reflexión un poco doloroso y complicado, como así ha sido, pero que me iba a ayudar a ordenar las ideas, mis intuiciones, mis propios traumas y entender mejor a mi banco. Las instituciones psiquiátricas, como cualquier otro espacio organizacional, están compuestas por individuos que con su formación, sus roles dentro del sistema, su identidad y su estilo relacional conforman una dinámica grupal. Y en esa institución estamos todos, estamos los profesionales, están las familias, están los pacientes, está la sociedad también. Es decir, que todos somos institución. Yo esto me pongo pesada y lo voy a repetir mucho porque creo que es fácil disociarse de esa idea. Y eso está en el lenguaje habitual. Utilizamos expresiones como el mundo está loco, como si no estuviéramos en el mundo, como este país no tiene arreglo, como si el país fueran otros, o la sociedad es cruel, como si no fuera con nosotros. Pues con la institución tendemos a hacer esto, ¿no? Las organizaciones orientadas al tratamiento de personas con problemas de salud mental surgen inicialmente como medios de control del comportamiento de individuos. Y, en consecuencia, la estructuración de estos grupos fue originada con una fuerte jerarquía y con liderazgos autoritarios, que a pesar de que a día de hoy tenemos un desarrollo de técnicas de tratamiento, de rehabilitación, de recuperación, en el que el paciente es protagonista y tiene un papel activo, se han mantenido en el tiempo. Este tipo de organización grupal genera, en contextos donde la tarea puede generar una cierta inseguridad, hasta tranquilidad en la medida en que parece que el líder sabe lo que hace. Pero a la larga creo que promueve impotencia, una falta de autonomía en la toma de decisiones y en el desarrollo profesional de los miembros, una pérdida de iniciativa y el posicionamiento pasivo que genera mucha indefensión. Y esto termina replicándose en el grupo de personas a los que tratamos.
Y entonces, como profesionales, estamos atrapados e indefensos frente a los de arriba y frente a los de abajo, porque al fin y al cabo pues el control y el autoritarismo como tratamiento no funcionan. Y esta situación se parece mucho a lo que Judith Herman, de lo que ha hablado Nuria un poco, describe como una situación traumática, como un trauma complejo. En el libro de Judith Herman, de Trauma y Recuperación, explica que cuando alguien enfrenta una situación en la que su sentido de protección y control se ve amenazado o destruido, se puede desencadenar una respuesta traumática y la persona permanece vulnerable a merced del entorno. Y un entorno rígido y acrítico favorece la pasividad y la falta de posicionamiento activo y responsable de los integrantes del grupo, y esto cierra un círculo vicioso. La pasividad de los profesionales, de los gestores y de los demás miembros de la institución puede generar un clima de desamparo, de confusión y, en algunos casos, se llega a la violencia, simbólica o no. Esto profundiza en el sufrimiento de los pacientes y afecta la efectividad del tratamiento, además de generar un sentimiento de irritación y de insatisfacción en los profesionales. Y así, trabajadores y pacientes pueden funcionar de un modo despersonalizado, estereotipado. La frase casi más repetida, no sé, en vuestras instituciones, en la mía es esto siempre se ha hecho así, cosa que odio. Se deshumanizan las relaciones y se anda en el trauma institucional y personal. Son nuestras ovejas, que tenemos muchos animalillos. Pues siguiendo las ideas que Freud contempla en su psicología de las masas y análisis del yo, un individuo inserto en un grupo grande, como puede ser un hospital o un centro sociosanitario, va a funcionar de un modo más impersonal, tendiendo a unirse al funcionamiento colectivo, perder parte de su capacidad reflexiva y de su responsabilidad personal, y siendo más vulnerable a las sugestiones y a las emociones colectivas. Y así, en este entorno de conformidad, la presión grupal puede llevar a los trabajadores a tener actitudes pasivas, donde se prioriza el mantenimiento del status quo frente a la defensa del bienestar de los pacientes, al perfeccionamiento de nuestras intervenciones, a la calidad asistencial. Es difícil nadar en contra. Y mantenerse en la idea de que la institución es inamovible, incompetente, sorda, insensible y, sobre todo, que está alejada de nosotros, pues no nos permite cambiarla, porque todos sabemos que lo que no está en nuestras manos no se puede cambiar. Eso nos lo enseñan nuestras madres desde pequeñitos. Y en esta línea, perdonad que me he perdido. Bueno, pues una de las manifestaciones más comunes de esta... perdonad, un segundito. Esto ya lo he contado. Bueno, pues una de las manifestaciones más comunes de esta pasividad es la falta de un posicionamiento comprometido y responsable frente al sufrimiento de los pacientes. Y esta falta de intervención activa se puede ver agravada por muchos factores, además de lo que ya he contado, ¿no? Ahí está el agotamiento profesional, estamos desbordados, hay mucha sobrecarga de trabajo y sobrecarga emocional por el trabajo que hacemos y por la propia estructura del centro, que a veces genera unos entornos deshumanizados. Y en este contexto, los pacientes pueden empezar a adoptar comportamientos defensivos o reactivos al no encontrar un espacio donde puedan expresar sus emociones de manera contenida y analítica. Los comportamientos agresivos en personas que han sufrido experiencias traumáticas, abusos y maltratos están ampliamente descritos, lo ha contado Nuria, no me voy a detallar en esto. Y en la recuperación de las personas es básica una estructura clara y estable, con normas comprensibles y compartidas por los integrantes del grupo, que favorezcan la contención y la regulación de emociones como parte del cuidado. Y sin esta estructura se favorece la aparición de agresiones simbólicas y, como decía, a veces también reales, entre miembros del grupo que tienen mucha dificultad para interaccionar, para defenderse y para elaborar las agresiones que recibe o que emite. Y así se mantiene una convivencia en la que los pacientes se revictimizan y confirman permanentemente su incapacidad para el cambio en las relaciones sanas.
Y si además el grupo de profesionales que les cuida se mantiene en una dinámica paralela en la que las agresiones son normalizadas como parte del comportamiento de los pacientes, pues se ahonda en la desesperanza terapéutica, porque al fin y al cabo, si nadie cree que puedas hacer otra cosa, ¿cómo vas a creerlo tú? Judy Hermans cuenta cómo el trauma se ve amplificado por la falta de un contexto en el que la persona puede encontrar un apoyo necesario para su recuperación. Y la pasividad del equipo contribuye a crear un espacio en el que los pacientes experimentan una mayor sensación de desamparo y exacerba el sufrimiento. Porque la recuperación requiere un entorno de confianza y de comprensión. Y hablando de recuperación, hablando de trauma, vamos a hablar de recuperación. Quería traer pues cómo Blecher destaca la importancia del grupo como un espacio donde los individuos pueden aprender a través de la interacción con los demás. Pichon-Rivière desarrolla la idea del grupo como un espacio de aprendizaje y crecimiento y que si los participantes del grupo sienten miedo, tienden a retirarse, con lo cual se anula esa función de comunicación y de aprendizaje colectivo. Y que Judy Hermans cuenta cómo la recuperación pasa por adquirir un rol de agente que permita salir del círculo vicioso de la indefensión, de la pérdida de la identidad y de la impotencia. Es decir, que si somos capaces, como partícipes de la institución, de asumir lo que nosotros ponemos en los aspectos más negativos y más positivos del funcionamiento institucional, solo entonces seremos capaces de empezar a diseñar cómo queremos trabajar y, sobre todo, por qué. Mientras el grupo de trabajo venga supeditado por la incompetencia de los de arriba, por el empecinamiento a la cronicidad de los de abajo, que es que los pacientes hay que ver cómo son, funcionamos en su puesto básico y seguiremos frustrados e insatisfechos, disociados de nuestras acciones y de los efectos que éstas tienen en compañeros, en nosotros mismos y en los pacientes. Pues volvemos a la idea del grupo como un banco de sardinas y he estado estudiando a las sardinas y al parecer se mueven en respuesta a los movimientos que perciben de sus compañeras. Y en ese sentido pues van cambiando en función de la presencia de depredadores, de alimento o de las condiciones del agua. Pues nosotros podemos movernos por el miedo a no saber tratar a los pacientes, a sentirnos expuestos a las reacciones de ellos y de sus familias, por el miedo a ser agredidos, que ahora mismo está en mi hospital, está muy presente, pero también podemos movernos en función de la disponibilidad del alimento, podemos movernos en función de nuevas formas de aprender, de trabajar en equipo, de escuchar, de entender o de reflexionar en conjunto, como estamos haciendo aquí. Creo que es esencial que los profesionales tengamos un papel de empoderamiento para participar en la construcción de un entorno de trabajo saludable, donde nosotros y los pacientes podamos sanar y prosperar. Y entonces, ¿cómo conseguimos que nuestro banco de sardinas se mueva desde el aprendizaje mutuo de la confianza en la capacidad de los pacientes y en la propia? Y dejemos el esto siempre se ha hecho así. Pues os confieso que yo estoy aprendiendo, no lo sé, pero el preparar esto me ha servido para respaldar un poco por qué estamos haciendo algunas cosas que ya llevan en marcha un tiempo. Por ejemplo, estamos promoviendo espacios de reflexión continua y comunicación abierta. Todos los equipos de todas las unidades del hospital, desde hace 2 años, tenemos grupos de supervisión, menos los que no la han querido. Porque los ha habido, y los hemos transformado en acciones formativas que promuevan el intercambio de experiencias y la revisión de situaciones complejas. Estamos promoviendo la colaboración y el funcionamiento transversal, de modo que los profesionales tengamos experiencias de apoyo y aprendizaje mutuo. Pues desde la unidad de trastornos de personalidad se ha organizado un grupo de supervisión de casos con trastornos de personalidad, donde van profesionales de todo el hospital a llorar juntos. Apoyamos acciones y proyectos promovidos por personas buscando crear redes entre profesionales que buscan ejercer un rol activo en la construcción de equipos de trabajo. Queremos que no se sientan solos. Promovemos la reflexión entre los profesionales sobre en qué punto estamos y a dónde queremos llegar.
Intentamos dar impulso a líderes informales y potenciar distintos tipos de liderazgo desde funciones diversas, de forma que la construcción de los proyectos sea compartida. Promovemos la participación de los pacientes y de sus familias en los planes de tratamiento e intentamos alejarnos del paternalismo y que sean protagonistas del cambio. Y esto, igual que el trauma cae hacia abajo, el ser agente sube y nos hace pensar a los profesionales cómo queremos ser agentes del cambio de la institución. Estamos dando voz a los pacientes. Tenemos un comité de pacientes desde hace año y medio, un comité de familias y asociaciones. Se ha generado un grupo que se llama Alza tu voz con pacientes. Tenemos asambleas en todas las unidades y queremos combatir la negación ante la normalización de repeticiones de situaciones traumáticas, de agresiones entre pacientes o de agresiones a veces entre profesionales. De la deshumanización de la interacción grupal, pues ponemos el foco de forma intensa en eventos que consideramos centinelas. Hacemos que la gente pare, que pensemos qué está pasando y, sobre todo, que podamos pensar qué te parecería si esto que le ha pasado a esta persona le ocurriera a tu madre, a un familiar tuyo. ¿Cómo lo valorarías? Pues esperando que el afianzamiento del grupo y la construcción de una identidad profesional de capacitación y pertenencia podamos transformar la institución, las amenazas en oportunidades de intervención y superación, tanto en profesionales como en pacientes. Gracias.